Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión "El amor es mejor que los dones", y la cita bíblica está en Santiago 5 del 13 al 16, y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanas y hermanos, muchas veces a nosotros nos cuesta mucho compartir la palabra del Señor con otros, y a veces es porque no se tiene mucho conocimiento, otras veces por miedo. Así hay muchos motivos que no dejan que compartamos las buenas noticias del Señor con los necesitados. Pero si usted, por diferentes motivos, le es difícil compartir la palabra del Eterno, sea personalmente o por medio de videos, y por ese motivo a veces nos sentimos como inútiles para el Señor, pero si ese es su caso, mi hermana y hermano, no se sienta así, porque todos somos capaces de hacer algo para el Señor. Él nos ha dado a todos dones para que le podamos usar, como dice en Romanos 12 del 6 al 10, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto ahora, prefiriéndoos los unos a los otros. Como vemos a través de estos versículos, los dones de Dios difieren en naturaleza, poder y eficacia de acuerdo con su voluntad y gracia, no de acuerdo con nuestra fe. La medida de fe o la porción de fe significa que Dios le dará el poder espiritual adecuado y necesario para llevar a cabo cada responsabilidad. No podemos por nuestra voluntad o esfuerzo propio producir más fe y llegar a ser maestros o siervos más competentes. Dios es el quien da dones a su iglesia y otorga fe y poder de acuerdo con su voluntad. Nuestra función es ser fieles y buscar la manera de servir a otros con lo que Cristo nos ha dado. El don de profecía en las Escrituras no significa siempre predecir el futuro. A menudo denota predicar el mensaje de Dios. En 1 Corintios 14 del 1 al 3 dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El versículo 1 dice: en pos del amor. Pablo vuelve al tema presentando el amor hace que la gente se edifique mutuamente. En 1 Corintios 8:1 dice: en cuanto a los sacrificios a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La profecía puede involucrar acontecimientos futuros, pero su propósito central es comunicar la palabra de Dios a la gente, proveyendo discernimiento, precaución, corrección y estímulo. El don de hablar en lenguas fue motivo de preocupación de la iglesia en Corinto, porque causaba desorden en la adoración. El hablar en lenguas, como vemos en la palabra, es un don legítimo del Espíritu Santo, pero los creyentes en Corintios lo estaban usando como un signo de superioridad espiritual antes que como un medio de unidad espiritual. Los dones espirituales son de beneficio solo cuando se usan apropiadamente para ayudar a todos en la iglesia. No los ejercitemos para hacernos sentir bien o para querer impresionar a los demás. Hablar en lenguas es un don muy especial que el Señor concede a algunas personas, pero en todo tiempo debemos ser humildes. Como vemos en la palabra del Señor, el don de lenguas es un don especial que Dios da,
Y en este capítulo y versículo Pablo da varios puntos en relación en hablar en lenguas. Voy a compartir algunos. 1. Es un don espiritual. 2. Es un don deseable a pesar de que no es un requerimiento de fe. En 1 Corintios 12, del 28 al 30 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lenguas, interpretan todos. Como vemos, no todos tenemos el mismo don. Es menos importante que la profecía y la enseñanza. El que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Aunque Pablo mismo hablaba en lenguas, da mayor prioridad a la profecía y enseñanza porque beneficia a toda la congregación, mientras que el hablar en lenguas beneficia prioritariamente al que lo practica. En el versículo 3 habla de la edificación, exhortación y consolación. El don de la exhortación, como podemos ver, se encuentra en la lista de dones que menciona Pablo en Romanos 12, del 7 al 8. La palabra que se traduce como exhortación o consuelo es la palabra griega paraklesis, relacionada con la palabra paracleto. Paraklesis básicamente significa un llamado al todo de alguien. Paraklesis lleva la idea de traer a alguien muy de cerca a fin de exhortar, instar, alentar y dar gozo y consolar a las personas. Todas estas acciones constituyen el don de la exhortación. Por ejemplo, Pablo exhortó e instó a sus lectores que actuaran sobre algo que escribió, y se puede tomar como ejemplo lo que dice en Romanos 12, 1 y 2. Aquí Pablo insta a los romanos a presentar sus cuerpos como sacrificio vivo, y haciendo esto ellos conocieron y comprendieron la voluntad del Señor. Pablo instó a los romanos a través de sus escritos que presentaran sus cuerpos como sacrificio vivo, y hoy a través de sus escritos que nosotros podemos leer en la Biblia nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. La palabra en Santiago 5, versículo 13 nos enseña que debemos orar en todo tiempo. Sean buenos o malos, los cristianos claman a Dios y confían en su provisión y reconocen que todo lo que pasa es por la voluntad de su Dios. Tal vez a usted, mi hermano, le hace difícil aceptar la voluntad de Dios. No se preocupe, eso a veces nos pasa a todos. Es un proceso que a veces es medio difícil, pero si nosotros le pedimos a Dios por medio de la oración, poco a poco Dios nos ayudará para aceptar todo lo que pasa en nuestra vida. En el Salmo 143, del 10 al 12, dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, en tu justicia sacarás mi alma de la angustia, y en tu misericordia arrasarás a mis enemigos y destruirás a todos los que afligen mi alma, porque soy tu siervo. Y el que aflige nuestra alma es Satanás. Nuestro enemigo es Satanás, que no nos permite aceptar la voluntad del Señor. Pero a este enemigo solo podemos derrotar por medio de la oración. En Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Como podemos ver en este versículo, Santiago está hablando acerca de alguien que tiene incapacidad física y no puede ir al templo, porque a veces hay personas que pueden caminar y están enfermas o pasando tribulaciones, y por ese motivo no quieren ir al templo. Cuando uno está enfermo o pasando por una tribulación, es cuando debemos buscar de Dios, ir al templo por medio de la oración. Si es su voluntad, allí puede sanar. Mientras más le buscamos, podemos mover la misericordia del Señor. Así como a veces cuando estamos enfermos buscamos con ansia la ayuda del hombre, o sea, de los médicos. Cuando estamos necesitados de un consejo, acudimos a los psicólogos. Ellos tal vez nos pueden ayudar, pero primero
es mejor acudir a Cristo. Dice también llamen a los ancianos de la iglesia. Esto se puede referir a los pastores o a los creyentes que tengan años en los caminos del Señor y tengan buen testimonio. Dice la palabra que oren por él, ungiendo con aceite. Si nosotros estudiamos las escrituras podremos ver que se ha usado el aceite como símbolo de medicamento, como podemos ver en Lucas 10 del 30 al 34. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndolo se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. En esta instancia se pone sobre el enfermo y al mismo tiempo que se ora, y así se marca a esta persona como alguien apartado para el cuidado de Dios. Y también el aceite es el símbolo del Espíritu del Eterno, como se empleó al ungir reyes, como podemos ver en 1 de Samuel 16 del 1 al 19. Esto nos da a entender que el aceite puede representar el ámbito médico y espiritual de la vida. Los cristianos no debemos separar lo físico y lo espiritual. Jesucristo es Señor tanto del cuerpo como del espíritu. Dice también en el nombre del Señor. Esto nos indica que quien sana es el Señor de acuerdo a su voluntad. Nosotros solo somos un instrumento en las manos del Señor. Como podemos ver, la palabra nos deja saber que los creyentes no están solos. Los miembros del cuerpo de Cristo deben contar con el apoyo de otros en oración, en sostenimiento y sobre todo cuando están enfermos o están pasando por momentos de tribulación. Los ancianos deben estar dispuestos para responder a las debilidades de cualquier miembro, y la iglesia debe estar para orar por las necesidades de todos sus miembros y también de los que no son sus miembros. Como ejemplo tenemos en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. En Santiago 5:15 dice la oración de fe. Como podemos ver, esta frase, la oración de fe, no se refiere a la fe de la persona que está enferma. Recordemos, muchas veces los enfermos pedían a Jesús que les sanara. Como vemos un día, un hombre que tenía una dolorosa enfermedad de la piel, y esto es llamado lepra. Este hombre acudió a Jesús porque él sabía que tenía el poder para sanar a todo el que estuviera enfermo, y este hombre creyó que Jesús podía sanarle. Dice la palabra que Jesús le tocó al enfermo y dijo: sé limpio. Marcos 1:41. Como vemos, este hombre se acercó a Jesús para que le sane, y eso sí se llama fe del enfermo. Pero cuando dice en el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, eso se refiere a las oraciones de las personas que están orando por ese enfermo. Dios sana, la fe no, y todas las oraciones están sujetas a la voluntad de Dios. Recordemos cómo los amigos del hombre paralítico le llevaron ante Jesús. Cuando ellos llegaron cargando al hombre, como la entrada de la casa donde estaba Jesús estaba llena de gente, dice la palabra que ellos decidieron hacer un hoyo en el techo para poder poner a los pies de Jesús al hombre paralítico, y dice la palabra que Jesús le perdonó los pecados y le sanó. Este milagro sucedió porque los amigos del hombre tenían mucha fe y pusieron la fe en acción. Por eso dije que la fe nos sana, porque nosotros, si estamos enfermos o pasando alguna necesidad o tribulación y no buscamos del Señor, no pasará nada, así tengamos fe. Por eso nosotros como creyentes estamos en obligación de orar por todos los enfermos, no solo por los hermanos en la fe, sino por todas las personas que están enfermas y no conocen del Señor, ya que nuestras oraciones son parte del proceso de sanidad de Dios, y los inconversos pueden sanar y aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la razón por la cual el Señor
espera nuestras oraciones de fe antes de intervenir en la sanidad de una persona o en la solución de un problema, pero como seguidores del Señor que somos tenemos que estar conscientes que a veces el Señor nos sana mientras la persona está viva, pero esto no quiere decir que debemos de dejar de orar, porque si el enfermo va a descansar con el Señor en su corazón, apenas cierre sus ojos, él estará sano de todo. Esa es la voluntad del Señor. Cuando resucite el enfermo, ya estará completamente sano, porque resucitaremos con un cuerpo celestial, así como Jesús resucitó. Pero para eso todos debemos permanecer en Cristo sin importar por la situación que estemos atravesando. El versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, como todos sabemos, por el sacrificio de Cristo en la cruz hizo posible que vayamos directamente a Dios en busca de perdón. Como vemos, muchos van a confesar sus pecados ante un sacerdote, pero este versículo nos enseña que esto no es lo que Dios desea. Él desea que se confiesen unos a otros sus pecados y se reconcilien como hermanos que son en Cristo. Pero tal vez a usted, mi hermano y hermana, aún le cuesta confesar sus pecados, pero la palabra del Señor le pide que lo haga, porque el confesar nuestros pecados unos a otros todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. Voy a compartir algunos puntos importantes por qué debemos confesar nuestros pecados. Uno, si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos pedirle que nos perdone. Dos, si nuestros pecados han afectado a la iglesia, debemos confesar públicamente y pedir perdón. Tres, si necesitamos apoyo efectivo en nuestra lucha contra el pecado, debemos confesarlo a quien puede darnos ese apoyo. Cuatro, si después de haber confesado un pecado a Dios todavía no sentimos su perdón, podríamos confesar el pecado a otro creyente y oír de su parte la palabra de confirmación que Dios nos ha perdonado. En el reino de Dios, cada creyente es un sacerdote para los demás creyentes. Primera de Pedro 2:9. El versículo 16 termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. Las personas justas mediante la fe en Cristo, al igual quien ora en fe, como podemos ver en Santiago 1:6. Pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La respuesta de Dios a nuestras oraciones, la cual logra lo que la voluntad y el esfuerzo humano no puede lograr. La oración del hombre justo tiene mucho poder en sus efectos si es seria y persistente. Recordemos lo que dice en Primera de Tesalonicenses 5:16: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. A veces Dios nos pone a prueba a ver si podemos aferrarnos fuertemente a Él para enseñarnos que nuestras oraciones no es desagradables a Él ni que Él dejará de respondernos, sino que sencillamente su respuesta a veces demora y crea la oportunidad para que nosotros le sigamos buscando con más fuerza. Mis hermanos y hermanas, a través de la palabra hemos visto que todos tenemos dones porque Dios nos da a cada uno, pero es más importante el amor. En Primera de Corintios 13:13 dice: ahora pues permanece estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de ellas es el amor. Porque en Primera de Corintios 13 del 1 al 7 dice: si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Como podemos ver, estos versículos nos dan una lista que nosotros podemos hacer, pero si no está lo principal, que es el amor, de nada sirve. Si practicamos todo lo que dice estos versículos, pero no tenemos el amor verdadero, estaremos solo quedando bien ante los demás.
Tal vez ellos nos admiren, pero no tendremos lo principal, que es la aprobación de Dios, porque Él sabe que si no tenemos amor, de nada sirve todo lo que hacemos. Por eso, mi hermana y hermano, no se preocupe si usted piensa que no tiene dones, busque por medio de la oración y Dios le enseñará cuál es su don. Si usted no puede compartir la palabra o servir a los demás por X motivo, hay algo que usted puede hacer y es lo más importante: demostrar el amor por los demás. Y la mejor forma de demostrar ese amor es orando por los que le rodean. Así los que le rodean no lo vean, usted estará demostrando ese amor que Dios ha puesto en su corazón. Su intercesión es muy importante porque al orar por otros nos damos cuenta de las adversidades que enfrentan, y eso pasa todos los días, y cuando oramos sentimos su dolor y carga y nuestro espíritu se sensibiliza, y eso nos puede hacer llorar ante los pies de Dios a favor de los que están pasando diversas pruebas y necesitados de un favor especial. Cuando oramos por los demás podemos sentir una linda emoción y satisfacción en nuestra alma. Cuando oramos por otros también estamos orando por nosotros. Esto es muy agradable ante los ojos del Señor, porque el deseo del Señor es que oremos unos por los otros, porque cuando oramos por los demás nos enfocamos en sus necesidades en lugar de las nuestras. En la Biblia dice en Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, porque si nosotros no intercedemos por los demás estaremos desobedeciendo lo que el Señor nos pide. Sigamos el ejemplo de Cristo y los discípulos. Ellos en su tiempo oraron por las necesidades espirituales, de las necesidades físicas de las personas. Así usted sienta que no tiene dones especiales, eso no importa, porque es una cosa deseada que todos debemos buscar, pero no es lo principal. El amor es lo principal. Como la misma palabra dice, podemos tener miles de dones y hacer muchas cosas por los demás, pero si no tenemos amor, no sirve de nada. Si usted, mi hermano y hermana, le importa a alguien, lo mejor que puede hacer por esa persona es entregar su vida en las manos del Señor en oración. Hoy puede convertirse en un intercesor o intercesora. No dude, como dice la palabra, confíe en que su clamor puede mover la bondad del Señor a nuestro favor. Por medio de su oración, mi hermana y hermano, puede salvar vidas, restaurar matrimonios, traer sanidad sobre los enfermos, causar reconciliación entre los enemigos, familias peleadas, obtener el perdón y traer muchas almas perdidas a los pies del Señor. Todo esto lo podemos hacer con nuestras oraciones, porque estaremos pidiendo la misericordia de Jesús. Por eso dice la palabra: confiesen unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz, como vimos en Santiago 5:16. Conclusión, mis hermanas y hermanos, hemos visto a través de la palabra que es muy importante tener dones especiales y debemos agradecer al Señor, porque eso es solo por la voluntad y su gracia. Todos tenemos otra clase de dones y que Dios nos ha dado para que podamos ponerlo a su servicio. Mi hermana, mi hermano, tener dones especiales es muy importante, pero la misma palabra dice que el amor es lo principal, porque podemos tener muchos dones, pero si no tenemos el amor verdadero, de nada nos sirve. Así que mi hermana, mi hermano, le animo que usted busque por medio de la oración cuál es su don y ponga a su servicio. Y si no tiene ningún don que Dios le ha dado, puede expresar el amor orando por los demás, aunque ellos no lo vean. Como dice la palabra, que nosotros tenemos que encerrarnos en un cuarto y cerrada la puerta, orar a nuestro Padre que lo ve en secreto, y Él nos recompensará en público, nos dará esas bendiciones, y nosotros veremos muchos milagros por causa de nuestras oraciones, y así estaremos obedeciendo a Dios y también demostrando el amor por los demás. Amén.